Bueno, entonces vamos con este otro ejemplo para el grupo de mecánica de fluidos 2. Ya pues tiene algo que vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ya si nosotros quisiéramos resolverlo completo, pues tendríamos que aplicar la ecuación general de la energía. Más adelante vamos a ir encontrando esos problemas. Dice el problema: un chorro horizontal de agua a 70 grados Fahrenheit sale de un orificio circular de un tanque de grandes dimensiones. El chorro golpea una placa vertical que es normal al eje del chorro. Se hace necesario una fuerza de 500 libras para mantener la placa en su lugar contra la acción del chorro. Si la presión del tanque es de 15 psig en el punto A, calcular el diámetro del chorro al iniciarse corriente abajo del orificio. Entonces nos piden calcular el diámetro del chorro, ¿verdad? El diámetro del chorro que está saliendo aquí. Bueno, entonces tenemos el depósito abierto a la atmósfera. En este punto se están registrando las 15, ¿verdad? La presión en el punto A, 15 libras sobre pulgada cuadrada, las convertimos a libras sobre pie cuadrado. El agua está a 70 grados Fahrenheit. Vamos a la tabla y sacamos su peso específico y su densidad. ¿Ah? Bueno, entonces no tenemos ni la velocidad, ni el caudal, ni nada de eso. ¿Ya? No tenemos nada. Bueno, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre de la placa solamente, ¿ya? Entonces tendremos aquí la placa. Tenemos la velocidad, ¿verdad? La velocidad 1. Nosotros sabemos que cuando el chorro del agua llega y choca contra la placa, ¿verdad? Aquí, en ese punto, la velocidad se hace cero, ¿verdad? Llega, choca y pues ya. Claro, toma la forma de salida, pero aquí en el punto donde nosotros necesitamos, pues la velocidad es cero. Entonces, aquí en este punto, la velocidad 2 es 0. ¿Verdad? Entonces, aquí sobre este mismo, pues nosotros tendríamos o tenemos la reacción, que el problema dice que para mantenerlo en esa posición tiene que ser de 500 libras. ¿Verdad? Bueno, entonces, si nosotros tomamos en esta dirección positivo en X, acuérdense que de acuerdo a la reacción, así nos quedaría nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, entonces de aquí, ¿qué es lo que tenemos ya que analizar? Pues no tenemos, como dijimos, no tenemos la velocidad, la componente en X, ¿ya? Ni el caudal tampoco tenemos. F de X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. La reacción, ¿verdad?, es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Y aquí nosotros ya vimos que la velocidad 2 en X es 0. Cuando el chorro llega y pega ahí sobre la superficie, pues la velocidad se hace 0. La velocidad 1 en X, si nosotros vemos la dirección de la velocidad, es en sentido contrario al que nosotros estamos tomando como positivo. Entonces es menos la velocidad 1. Y entonces de aquí tendríamos que la reacción en X es igual a la densidad, ¿verdad?, que tendríamos la densidad por el caudal
y por la velocidad 2 en X, que es 0, menos la velocidad 1, que es la que tenemos ahí. Entonces, la reacción en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad en 1. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros pues vemos que el caudal, ¿ya? Decimos que entonces la reacción en X es igual a la densidad. El caudal es velocidad por área por la velocidad, que vendría siendo la misma. Entonces tenemos que R en X es igual a la densidad por el área por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Tendríamos nosotros la velocidad que tenemos ahí. Entonces, de ahí nosotros pues podríamos decir que la reacción la tenemos. El área del área es donde podemos encontrar el diámetro que nos están pidiendo. Entonces, el área sería igual a la reacción en X entre la densidad multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado. Pero no tenemos la velocidad, ¿verdad? No la tenemos ni el caudal. Bueno, entonces, para poder encontrar ese dato que nos falta, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli. Como les he dicho, si quisiéramos la ecuación general de la energía, sí podemos, porque necesitaríamos nada más entonces encontrar la pérdida de energía que se está produciendo aquí. ¿Ya? Bueno, si nosotros aplicamos nuestra ecuación de Bernoulli entre el punto A y aquí a la salida, exactamente a la salida como siempre hemos estado checando, vamos a poner al punto B. ¿Ya? Y entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli entre esos dos puntos, pues tendríamos que la presión, la carga de presión en el punto A, más la carga de posición en A, más la carga de velocidad en A, entre 2G, igual a la carga de presión en B, más la carga de posición y más la carga de velocidad. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que estamos buscando pues es la velocidad ahí en la salida. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos la presión, ¿verdad? La presión en A, pues aquí la conozco. Entonces, este dato lo conozco. Z de A, ¿verdad? Y Z de B, pues los podemos quitar. Están los dos sobre la misma línea centro, ¿verdad? A y B están sobre los dos. Después, la velocidad en A, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que la velocidad con que va bajando el espejo del fluido es muy lenta comparada con la velocidad que tiene ya en la salida. Entonces, pues tomando como dato eso, nosotros podemos decir que la velocidad en A también la podemos quitar. Estamos tomando el chorro a la salida exactamente de la conexión del tanque, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos presión atmosférica.
Entonces la presión en B, pues también la podemos quitar. Entonces, pues vemos que nos quedó que la carga de presión en A entre el peso específico es igual a la carga de velocidad en B. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está donde nosotros queremos la velocidad. Entonces podemos decir que de aquí podemos decir que la velocidad en B es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la presión en A, ¿ya? 2 veces G, dividido entre el peso específico. Entonces, pues ya podemos calcular esa velocidad en B, ¿ya? Entonces tendríamos 2 por 32.2 por 2160, que es la presión, entre el peso específico 62.3. Entonces la velocidad con que está saliendo el chorro del depósito es de 47.2526 pies por segundo. ¿Ah? Y entonces, pues con ese dato ya podría o ya puedo calcular el área, porque lo que necesitaba era la velocidad. Ya la encontré o ya la calculamos, ¿verdad? Como sea. Entonces podemos decir que el área es igual a las 500 libras que tenemos, ¿verdad?, entre la densidad, que es 1.94, multiplicado por la velocidad al cuadrado, 47.2526 al cuadrado. Entonces el área nos queda de 0.1154 pies cuadrados, pero nos están pidiendo que calculemos el diámetro, ¿ya? Entonces vamos a borrar aquí para terminar. Nos están pidiendo calcular el diámetro del chorro. Entonces sabemos nosotros que el área es igual a pi por d cuadrada sobre 4. Entonces de aquí, despejando el diámetro, es igual a la raíz de 4 veces el área, esto dividido entre pi. Entonces el diámetro sería igual a la raíz de 4 por 0.1154 que nos dio el área, y todo esto entre el valor de pi. Entonces la operación de esto nos dice que el diámetro del chorro es de 0.3833 pies. Entonces el chorro tiene ese diámetro para darnos esa velocidad y mantener las condiciones que necesitamos. Entonces este problema pues nos va ayudando, ¿verdad? Vamos viendo cómo vamos a ir aplicando todo lo que ya sabemos.